Paralelamente a lo musical, seremos testigos de la lectura dramatizada del relato El Crítico del escritor Antonio Malpica, perteneciente a la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica, mediante la participación de los actores Marisa Saavedra, Cristian Magaloni, Mauricio Estrada, José Carriedo y Sonia Cuó. José y Sonia dirigen la lectura. El Crítico de Antonio Malpica es el cuento que nos ocupa en esta ocasión en Vientos del Jazz. Antonio Malpica lo conocemos por sus fantásticas obras infantiles y juveniles, pero ahora nos sorprende con este cuento que podríamos catalogar como policíaco y de humor negro, publicado en la colección Vientos del Pueblo. El cuento se desarrolla en una librería de la Ciudad de México, que bien podría ser esta. Un grupo de detectives tratan de atrapar a un asesino al que apodan El Crítico, ya que se caracteriza por descuartizar escritores de poca monta y dejar en cada escena del crimen un libro con cientos de correcciones gramaticales y de estilo. Pero en esta ocasión El Crítico ha actuado de forma diferente y ha asesinado a un escritor de gran prestigio. El detective al mando llama a un grupo de escritores para que le ayuden a descifrar quién es el asesino. ¿Lo lograrán? ¿O simplemente serán presas de sus miedos y llegarán a la conclusión de que cada uno de ellos podría ser el siguiente? Los invitamos a que disfruten de esta lectura editada en la colección Vientos del Pueblo, pero también los invitamos a que busquen otras obras de Antonio Malpica publicadas por el Fondo de Cultura Económica, como son Al final las palabras, El bondadoso rey, Un viejo gato gris mirando por la ventana y Por el color del trigo. Disfrutemos, pues, de estos vientos del pueblo, de estos vientos del jazz. Eran las 4 de la tarde cuando Solana entró a su oficina y descubrió el paquete. Antes de acercarse siquiera ya sabía de lo que se trataba, pero no se sintió con ánimos de preguntar: ¿quién carajos lo recibió? ¿Quién carajos dejó entrar a algún fulano desconocido a que lo depositara sobre su escritorio? Se quitó la gabardina y se sentó frente a él. Sabía de lo que se trataba, pero no lo que era con exactitud. Sabía que tendría que ver con los otros 3 crímenes, pero no en qué forma. Intentó anticiparse al contenido. Lo levantó con cautela, aunque no pudo evitar que sonara el interior. Un din-din metálico que delataba monedas. Tornillos, tal vez. Prefirió no aguardar más. Extrajo su navaja del cajón y rasgó el cartón que forraba la caja. Levantó la tapa, acaso deseando que estallara de una buena vez una bomba y con eso dar por terminado el caso. Después de 3 muertos y ni una sola pista, Solana se permitía a sí mismo este tipo de bromas secretas. En cambio, varias llaves pequeñas, todas numeradas, se revelaron ante sus ojos. Volteó la caja sobre su escritorio para convencerse de que no se le escapaba nada. Una nota, un mensaje, algo. Bombas no, al menos 10 pequeñas llaves solamente. Prefirió ahora sí preguntar. Llamó a su asistente. ¿Qué carajo será esto, Ibáñez? Este se mostró igual de desconcertado que el jefe. Más bien la pregunta es, ¿resolvió Ibáñez? ¿Qué abren esas llaves? ¿No lo cree, inspector? No me diga, Ibáñez. ¿Y eso lo dedujo usted solo? Mire, déjese de chistes y llévese una para mostrarle a los compañeros, a ver si alguien tiene alguna maldita buena idea. A los 15 minutos volvió el asistente.
con una de las becarias, una estudiante de leyes, nada mal de formas. Aquí la señorita dice que ella sabe. Y bien, le urgió su lana una vez que la becaria revisó el grupo restante de 9 llaves. Son llaves de paquetería. De los gabinetes de la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Informó ella, devolviendo la 10ª llave a la caja con sus compañeras. El inspector no comprendió del todo hasta que la becaria se explicó mejor. La Gandhi, la librería, la que está saliendo del metro Miguel Ángel. Cada llave corresponde a un gabinete de acuerdo al número grabado. Solana se quedó pensativo y ella contraatacó. La Gandhi, la librería. Sí saben, ¿no? Los sitios esos donde se venden libros. Mire, no se haga la chistosita conmigo, señorita. Gruñó Solana, quien en realidad no había respondido por estar imaginando ya el contenido de los mentados gabinetes. Ibáñez le sonrió a la becaria a espaldas de Solana y la becaria a él. A las 5:10 ya estaban los tres sobre la patrulla en dirección hacia la Gandhi, la librería, la de Miguel Ángel de Quevedo, la que está casi saliendo del metro. A las 5:40 ya estaban sacando la primera llave de la caja frente a los mentados gabinetes. Ni siquiera se les ocurrió acordonar el área. Hágame los honores, Ibáñez, ordenó Solana. Ibáñez tomó, receloso y malhumorado, la llave que le extendía el inspector, la del número 35. Con el primer crimen, Solana había terminado bañado en sangre por no tener el suficiente cuidado. Ahora prefería tomar sus precauciones, se echó para atrás, se cubrió discretamente el rostro. Ibáñez giró la llave y la rechinante puerta se abrió. Pero no del todo. Una moneda de 5 pesos cayó al suelo y rodó a los pies del ansioso asistente. Ya se había reunido una veintena de curiosos en torno a ellos. Fue una señora gorda la que se dio cuenta del hallazgo cuando la puerta giró unos 45 grados sobre su eje. ¡Ay, cabrón! ¡Es una mano! Palabras más, palabras menos, fue lo que gritó la dama. Hubo que cordonar el área y cerrar la tienda. En cada gabinete hallaron una parte del cuerpo de un mismo desafortunado individuo. Solana se aventuró a decirlo con todas sus letras. Será algún pobre diablo escritor. Ibáñez solamente asintió. La becaria, quien comía de una torta que le había invitado el asistente con los 50 pesos que obtuvo a cambio de las llaves, se enteró hasta ese momento. Lo llamamos el crítico. Sentenció Ibáñez. Porque mata escritores de poca monta, escritores que, de acuerdo a nuestras investigaciones, considera el desgraciado que escriben Pésimo. Solana asintió. Ahora solo resta averiguar quién es el pobre infeliz, concluyó. ¿Y cómo saben que los considera malos y por eso los mata? Se atrevió a preguntar la becaria. porque siempre nos hace llegar un libro de la víctima lleno de tachaduras y correcciones. Le respondió Ibáñez, tratando de que no se notara mucho que intentaba mirar al interior de su blusa cada vez que la tenía de frente. ¿Y ni una huella han podido obtener de tantos objetos que han pasado por sus manos? Insistió la becaria. Un montón de huellas, admitió Ibáñez. Pero ni nosotros somos el FBI, ni nuestros sistemas están desarrollados por Bill Gates. Ya van 2 abuelas y un senador que arrestamos en falso. Mejor preferimos ignorar las huellas. El sistema de reconocimiento ha de tener un bug. ¿Un bug? Preguntó la becaria. E Ibáñez, que estaba aprendiendo computación por las noches, quiso lucirse con la explicación, pero Solana no se lo permitió. Le entregó un papel con una secuencia de números y letras mientras
daba su consentimiento a otros oficiales para que el escritor, amontonado en una bolsa grande, amarilla y con letras púrpuras, siguiera su camino hacia la morgue. ¿Qué es esto?, preguntó Ibáñez con el papel en la mano. No tengo idea, admitió el inspector. Estaba en el mismo locker que la cabeza, pero bueno, todo es cosa de preguntar. Fue nuevamente la becaria la que salió en rescate de ambos. Tiene cara de ser una solicitud telefónica de un libro. Y antes de tener que enfrentarse a su estupefacción, les explicó que... Cualquiera puede pedir en Gandhi un libro por teléfono si no lo hay en una librería específica y mediante una clave, este le es enviado desde el sitio en que se encuentre. A las 7:35, uno de los empleados ya les estaba entregando el ejemplar que correspondía a dicha clave. Los tres se miraron atónitos. Y eso que solo la becaria era lo que se puede llamar una lectora en forma. ¿No dijeron que solo escritores de poca monta?, cuestionó ella. Pues así había sido hasta ahora, confesó Solana ante el libro que ahora hojeaba para enfrentarse a los cientos de enmendaduras del crítico, replicadas página tras página como una roja plaga virulenta. ¡No puede ser!, insistió la becaria, pues había oído que el autor hasta había sido considerado para un príncipe de Asturias y un Phil, antes Juan Rulfo. Ya ni hablar de las decenas de millares de volúmenes que vendía su obra año con año. Solana la acompañó hasta la patrulla, que afortunadamente aún no partía con los restos del laureado escritor. Ibáñez sostuvo la cabeza tomándola de los cabellos. ¡Puta madre! ¡Sí es él! Palabras más, palabras menos, fue lo que exclamó la becaria en su segundo examen de la víctima. Ibáñez devolvió la testa a la bolsa, cuidándose de que la becaria no notara que él le miraba el trasero cada vez que la tenía de espaldas. ¡Puta madre! ¿Y ahora? Se animó a decir el asistente de vuelta en la librería, en una evidente muestra de apoyo a la becaria, quien le sonrió. Y él a ella. Solana se rascaba el mentón al sostener el libro entre sus manos. El crítico no había llegado a las 8 columnas de los periódicos porque los autores anteriores habían sido, en verdad, pobres diablos, con tirajes oscuros de 500 ejemplares en editoriales Patito. Pero ahora no podremos evitar que esto haga eco en Los Pinos, sentenció el inspector. Tal vez lo esté haciendo adrede, observó Ibáñez. Como hasta ahora nadie ha hecho caso de sus críticas, hizo el ademán de entrecomillado, decidió ir en pos de un buen escritor para conseguir que los reflectores echen luz sobre su obra. La becaria consintió e Ibáñez se aplaudió a sí mismo su brillante ocurrencia, mientras a solas, en el baño de la librería, arreglaba su peinado y practicaba diversas poses frente al espejo. No es un crítico, es un payaso, conminó ella. E Ibáñez, ya de regreso del sanitario, estuvo totalmente de acuerdo. No obstante, Solana, que no se podía llamar a sí mismo un lector en forma, pero sí un viejo sabueso urbano, decidió no dar esto por sentado. Llamó al gerente de la librería y le pidió un nombre, uno solo. Este se tardó un poco en elegir. Finalmente tenía un gran catálogo de favoritos en la cabeza, pero cuando se decidió, lo hizo con toda la convicción. Conseguir el teléfono en la editorial fue bastante más difícil y que lo comunicaran también. Eran las 2 de la mañana cuando por fin logró Solana hablar con el autor que el gerente había sugerido. Ibáñez y la becaria conversaban respecto a sus últimas decepciones amorosas, recargados en una pila de libros de poesía extranjera. Me dijeron que era una emergencia policíaca. Solo por eso respondí. Dijo con voz rasposa el gran escritor, uno cuyo nombre hasta había sido mencionado un par de veces a la hora de los posibles premios Nobel de literatura. Dígame la verdad, lo urgió Solana. ¿Qué tan bueno es este libro?
y mencionó el título que el crítico había llenado de enmiendas. Es una joya de las letras nacionales. ¡Uy! Declaró el gran escritor. Una de las mejores novelas de todos los tiempos. Todo el mundo lo sabe. Como lo pensé, el maldito asesino es un payaso. Se dijo a sí mismo el inspector, y ya iba a colgar cuando el gran escritor se mostró interesado. ¿Por qué me lo pregunta? Si me ha despertado a esta hora, ¿Bufó el autor? creo que merezco saberlo. Así que Solana explicó con detalle el asunto. A esto siguió una pausa. Y luego, una sola frase del otro lado de la línea. Voy para allá. Eran las 3 de la mañana cuando en un taxi arribó a la librería de Miguel Ángel de Quevedo, el insigne letrado. Ya no había curiosos en la calle y este no tuvo que sufrir el incordio de los autógrafos. El gerente en esos momentos dormitaba en su oficina. En cuanto entró a la librería sentenciando a voz en cuello... ¡Quiero verlo! ¡Quiero ver el libro! Solana lo llevó aparte y le entregó un ejemplar. El gran autor se sentó a unos metros de la becaria e Ibáñez, quienes ya compartían un café de maquinita y se rozaban furtivamente con la mano. Ella hubiera podido identificar al recién llegado y tal vez hasta pedirle alguna dedicatoria, pero en ese momento estaba muy ocupada sonriéndole a Ibáñez. Y él a ella. A los pocos minutos tronó la voz del desvelado escritor. ¡Me lleva el carajo! Tiene razón. Solana, quien buscaba evidencias entre las páginas de Mafalda, cerró de golpe el libro y corrió hacia él. ¿Tiene razón? ¿Quién tiene razón? El desgraciado este. Rugió el gran autor. Ay, la mayoría de sus observaciones son ciertas. Digo, hay que ser un purista, es cierto, pero tiene razón. Casi todo tiene razón. Y yo mismo pensé muchas veces que estaba adjetivado, sobreadjetivado, y que abusaba de los adverbios, y que el capítulo 4 sobraba, y que... Solana lo contempló como se mira a un niño que todo el tiempo ha creído que existe Santa Claus y de pronto descubre a sus padres acomodando regalos bajo el árbol de Navidad. Pero no puede ser. Se atrevió a decir el inspector pese a no ser un lector en forma. No puede ser que un miserable que se atreve a cortar en pedazos a un hombre e introducirlo Dios sabe cómo en 10 gavetas de paquetería tenga tal conocimiento de las letras. No puede ser. Pero el gran autor estaba devastado. Miró a la distancia a Ibáñez y a la becaria, quienes ya se besaban y metían mano detrás de las cuantiosas existencias de Ciruela. Y a la vez no los miró. Estaba devastado. Tomó su celular y marcó un número. Luego otro. Y otro. Eran las 3:30 de la mañana cuando se realizó el cónclave de autores. Todos de gran estatura literaria. Algunos de ellos hasta con retrato en las paredes de esa misma librería. Eran las 3:40 cuando el gerente despertó. Salió de su oficina y creyó estar en un sueño. 5 minutos después, su sueño ya se había transformado en pesadilla, pues ninguno de sus admirados autores quiso firmarle un libro. ¡Me cargan la chingada! Dijo uno que había sido jurado en el Juan Rulfo Hoy Field. Si hiciéramos caso a todas las observaciones de este cabrón, la novela sería una verdadera obra maestra. ¡Una verdadera obra maestra! Solana los observaba intentando comprender lo que ahí se gestaba, pero su mirada fue desviada hacia libros de Italo Calvino, que se vinieron abajo ante ciertas sacudidas, que no parecían propias de una librería, pero prefirió no hacer caso. Pensó que últimamente Ibáñez pasaba demasiado tiempo con él y hasta se sintió aliviado al ver que el muchacho tenía sangre en las venas y no atole como él pensaba. No obstante, cuando se dio cuenta de que los ánimos comenzaban a exaltarse entre los escritores, decidió aproximarse. Fue en el momento en que uno, varias veces premio nacional en diversos rubros, le recriminó a otro, con múltiples doctorados honoris causa, a voz en cuello. Siempre dijiste que era un gran libro, cabrón.
Hasta publicaste 2 ensayos elogiándolo, así que ahora ten los cojones de sostener. Carraspeó Solana para interrumpir. Perdón, señores, pero comprendo que todo esto los haya afectado de sobremanera, pero yo necesito avanzar. Ya que por lo visto el crítico tiene la autoridad para corregirle la plana hasta el más pintado, me gustaría preguntar a ustedes si se les ocurre un nombre que podría encajar con el patrón del asesino. Y un silencio cuajó entre todos, incluyendo al gerente que, expectante a espaldas del corrillo, no soltaba sus ejemplares ávidos de firmas. ¿Asesino? Preguntó uno calvo y de grandes gafas. ¿Asesino? Reiteró el de al lado. Así que el que por años había abrigado las esperanzas de ser el segundo Nobel de literatura mexicano explicó lo que no había querido soltar por teléfono a sus colegas. Aquello de que el peso de la crítica había terminado por descuartizar, y no metafóricamente hablando, a aquel de quien llevaban discutiendo buena parte de la noche. El silencio volvió a adueñarse del recinto. Pero Solana pudo ver con el rabillo del ojo a una figura desnuda escabullirse entre los pasillos. El gerente intentó colar uno de sus ejemplares entre el corrillo, mismo que no tardó en ser catapultado por encima de la mesa de Grupo Planeta. El silencio era tal que se habría podido escuchar la mirada de un lector arrastrarse sobre las robustas letras de una delgada página. ¿En 10 partes? Rompió uno la calma. ¡Puta madre! Dijo otro y volvió el funesto ambiente. Así que el inspector decidió que o lo ayudaban a avanzar o mejor él los despedía y seguía la investigación en otro lado. Otra figura desnuda apareció y desapareció a gatas entre 2 mesas. Luego, risitas entre los ejemplares de autoayuda y superación personal. Eran las 5 de la madrugada y la viuda del laureado autor ni siquiera había sido notificada, dadas las circunstancias. Solana insistió. Señores, un nombre, por favor, uno solo y no molesto más. Pero ¿acaso por las estaturas literarias de los presentes? Para ellos había sido como si se les interpelara en inglés medio, porque ninguno respondió. Más silencio. Más aflicción. Los minutos pasaron hasta completar la decena. Uno, gordo, canoso, se atrevió a preguntar a sus iguales con evidente mortificación, acaso leyendo en sus pensamientos. ¿Quién seguirá? Y Solana comprendió al instante que sobre todos pesaba similar angustia. La investigación importaba un carajo. Lo que importaba era no estar en la lista del sanguinario perfeccionista. El doctor honoris causa preguntó si había habido otras muertes y cómo habían ocurrido. Prefirieron no enterarse de los otros dos cuando supieron que al primero, el crítico, lo había licuado en su totalidad y envasado en globos de colores. Solana decidió callar el detalle de que 2 de esos globos de colores se le habían reventado encima cuando quiso averiguar su contenido sin la ayuda de los peritos. Ay, ay, ay. ¿Habría modo de ver el libro? Pidió tímidamente uno de los literatos y Solana asintió. No tardaría en asomar el sol por el horizonte. El caso, de todos modos, no progresaba. Ibáñez, gritó el inspector, ¿está usted en posibilidades de traerme de la patrulla el libro que marcamos como evidencia A? La becaria asomó la cara detrás de las escaleras. Llevaba puesta la camisa de Ibáñez solamente. Yo le traigo el libro, inspector. Jorgito se ha quedado dormido. Resolvió ella, mientras hacía el camino hacia el auto y 2 de los magna cum laude la seguían con la vista puesta en su trasero. Así que, Jorgito,
Se dijo a sí mismo el inspector cuando ella le entregó el libro del primer autor asesinado y regresó a su sitio al lado del asistente. Probablemente con varios libros de historia del arte sirviéndoles de cama, de colchón y hasta de dosel barroco y perfumado. Fue el primero en llegar aquel cuyo nombre sugiriera el gerente de la librería, el gran escritor. Ese que en otros felices tiempos hasta había soñado con cierta sorpresiva llamada de Estocolmo, quien se animó a hablar. No tiene tantas correcciones, ¿verdad? ¡Exclamó! No, no tantas. Respondió otro, en verdad consternado. Un tercero se mordía las uñas. El inspector supo que ya no tenía caso seguir con eso. Lo supo cuando el cuarto, sentado, aparte, en el suelo, con una de las grandes obras de uno de los grandes colegas puesta sobre sus rodillas, dijo triunfante: ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, burro! Aquí te equivocaste en una preposición. Solana tomó de un estante un libro al azar, uno de cuentos, El crítico de Antonio Malpica, y salió de la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo con el sol en los ojos y el murmullo de una discusión de altos vuelos. Dio un aventón al gerente a su casa en pago por permitirle a Ibáñez y compañía dormir hasta que el primer empleado del día decidiera despertarlos. Eran las 11 de la mañana cuando pudo por fin desde su oficina arreglar los detalles del deceso. Consiguió torear a la prensa y disfrazar el crimen de un ajuste de cuentas entre narcos. El descuartizado anónimo entonces se conservaría anónimo por siempre. Y el autor tendría así su homenaje en Bellas Artes de cuerpo presente, pero ataúd cerrado en 2 días, como corresponde en estos casos. La noticia de la muerte por infarto del eximio escritor ya circulaba en los medios. Eran las 3 de la tarde cuando Solana decidió que podría echar una pestañita. Pero Ibáñez se presentó justo en ese momento a frustrarle el plan. El asistente, blanco hasta la palidez, había descubierto entre 2 columnas de Atlas Ilustrados que la becaria era novia de un Judas que llevaba varios días en un operativo y al que apodaban el monstruo. Solana solo sonrió y lo mandó a hacer unos mandados mientras trataba de encontrar en el libro que había tomado al azar de la librería las claras señas de la mala literatura. Hasta sintió un poco de simpatía por el crítico mientras avanzaba por el cuento que le había robado la atención por varios minutos. Para empezar, le parecía una falta muy grave escribir un texto sin ningún punto y aparte. Y en cambio, tantos puntos y seguido. Ya ni hablar del abuso del punto y coma. Y ya ni hablar de la ausencia de guiones para los diálogos. Es más, juzgó horrible el ver las letras tan de bulto. Los párrafos tan apretados y sin conceder respiro alguno. Y se preguntó qué suerte correría tan grosero escritor en manos del crítico. Supuso que el perfeccionista lo asfixiaría primero y luego lo haría entrar en un cubo de minúsculas dimensiones a modo de castigo. Al final, prefirió abandonar el libro. Eran las 9 de la noche cuando despertó de un sueño intranquilo gracias al celular de Ibáñez, que sonaba con insistencia. El asistente, con los pies sobre el escritorio, leía la segunda edición de cierto periódico que obsequiaba a sus lectores con abundantes gráficas de féminas carentes de ropa. ¿No vas a contestar, pinche Ibáñez?, preguntó el inspector sin obtener respuesta. Carajo, por lo menos baja las patotas de mi escritorio, gruñó Solana espabilándose. El celular cayó por fin. Ibáñez puso los pies en el suelo mientras leía la nota en voz alta. Varias grandes obras de varios grandes autores han sido retiradas del mercado editorial. Se desconoce el motivo. El inspector se frotó la cara, se puso la gabardina y le arrebató el periódico a su asistente para arrojarlo a la basura.
Ibáñez, te invito a unos tacos de aquí de Avenida Universidad que me hicieron ojitos desde ayer en la noche, dijo sonriente. Sirve que me ayudas a repasar la evidencia, Jorgito. Eran las 10 en punto cuando, sin bajar de la patrulla, cada uno completó su cuenta de 15 campechanos con todo.